La medianoche había caído sobre la colonia con un silencio pesado. Las luces de las casas vecinas estaban apagadas y la calle apenas se iluminaba con el parpadeo de una farola solitaria. Era esa hora en que todo parece estar dormido, en que incluso los perros callejeros se recogen en algún rincón. Pero de pronto, un estruendo rompió esa calma, como si la noche misma se desgarrara en dos. La puerta de la casa de Diego se abrió de golpe, golpeando contra la pared con violencia. En el umbral apareció la figura de un hombre alto, con el rostro encendido de furia, la respiración agitada como un toro antes de embestir. Diego apretaba los puños con tal fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. «¡Largo de aquí, Lucía! ¡Te me vas ahora mismo!», rugió con un tono que hizo eco en la calle vacía. Delante de él, temblando como una hoja al viento, estaba Lucía. En sus brazos llevaba a su hija pequeña, envuelta apenas en una manta fina que no bastaba para protegerla del frío cortante de la madrugada. La niña lloraba a gritos, un llanto agudo que rebotaba entre las paredes y llenaba la noche de un dolor imposible de ignorar. «Diego, por favor», suplicó Lucía con la voz rota, intentando hablar bajo para que los vecinos no escucharan. Pero sus palabras se estrellaron contra un muro de rabia. Diego no escuchaba. Sus ojos brillaban con un resentimiento que parecía acumularse desde hacía meses, tal vez años. Dio un paso hacia adelante y con un movimiento brusco empujó a Lucía por los hombros. Ella retrocedió tambaleándose y por poco cayó al suelo con la niña en brazos. El corazón le dio un vuelco. Lo único que pensaba era en no soltar a su bebé. «¡Fuera de mi casa!», repitió Diego y tomó una pequeña maleta que estaba en el suelo junto a la puerta. Con rabia la lanzó hacia la acera. La maleta se abrió de inmediato, desparramando ropa, zapatos y hasta un osito de peluche que rodó por el pavimento húmedo. Lucía, con lágrimas nublándole la vista, se inclinó torpemente para recoger el peluche con una mano, mientras con la otra apretaba a su hija contra el pecho. La niña lloraba desconsolada, y cada sollozo era como un puñal clavándose en el corazón de la madre. Del otro lado de la calle, tras una cortina entreabierta, un hombre mayor observaba todo en silencio. Don Manuel, el vecino que vivía justo enfrente, había escuchado gritos antes en esa casa, discusiones que parecían no terminar nunca. Pero lo que veía ahora superaba todo. La sangre se le heló cuando reconoció la figura de Lucía, descalza, temblando bajo la luz mortecina de la farola, con su bebé llorando en brazos. «Dios mío», murmuró con la voz casi inaudible. Su esposa apareció detrás de él, alarmada por el ruido. «¿Qué pasa, Manuel?», preguntó en un susurro, como si tuviera miedo de romper aún más la tensión que se colaba desde la calle. «Es Diego», respondió él, sin apartar la mirada. «Está echando a Lucía, y la pobre carga con la niña». En ese momento, Diego alzó la voz otra vez, cada palabra como una bofetada en medio del silencio nocturno. «Ni tú ni tu hija volverán a pisar esta casa. No me importa dónde terminen». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus piernas temblaban, no sabía si era de miedo o de frío. Quiso responder, quiso pedir al menos unos minutos para vestirse mejor, para proteger a su hija del aire helado, pero no pudo articular palabra. El nudo en la garganta era demasiado fuerte. Diego dio un paso atrás y con un gesto cargado de desprecio cerró la puerta de golpe. El sonido retumbó en la calle como un trueno. La casa quedó en silencio, como si se hubiera tragado toda la furia de su dueño, y la oscuridad se cerró sobre Lucía y su hija. El viento nocturno sopló con fuerza, levantando hojas secas que rodaron por la acera. Lucía se abrazó a su hija con desesperación, tratando de cubrirla con su propio cuerpo. El llanto de la pequeña resonaba como un grito de auxilio. Don Manuel, todavía detrás de la ventana, sintió que el corazón se le encogía. Su mano temblaba cuando buscó el teléfono en el bolsillo de su bata. Dudó apenas unos segundos. ¿Debía intervenir? ¿Debía grabar? Pero entonces escuchó otro sollozo de la niña y no lo pensó más. Encendió la cámara y apuntó hacia la escena.
Lucía, entre lágrimas, recogía a toda prisa las prendas que habían quedado tiradas en el suelo. Cada vez que intentaba agacharse, la bebé se removía inquieta y ella debía equilibrarse para no soltarla. Una bufanda quedó enredada en la rueda de un coche estacionado y al intentar sacarla, se raspó la mano contra el metal. No dijo nada, no gritó, solo respiró hondo y siguió. Sus ojos se alzaron un instante, buscando ayuda en la oscuridad. Y entonces, por un segundo fugaz, se cruzaron con los de don Manuel a través de la cortina. Él se sobresaltó, como si lo hubieran descubierto, pero no apartó la mirada. En ese cruce silencioso, Lucía entendió que alguien estaba ahí, que no estaba del todo sola. La farola parpadeó 2 veces, proyectando sombras que parecían bailar en las paredes. Lucía se sentó finalmente en la acera, abrazando a su hija con fuerza, incapaz de detener el temblor de su cuerpo. El aire frío se mezclaba con las lágrimas que corrían por sus mejillas. Y ahí, en medio de la calle vacía, con un teléfono grabando en secreto desde el otro lado, comenzó la historia que lo cambiaría todo. La madrugada seguía envolviendo la colonia en un silencio roto solo por los sollozos de Lucía y el llanto inquieto de su hija. Sentada en la acera, con los brazos firmemente rodeando a la pequeña, sintió cómo la desesperanza la arrastraba hacia un abismo sin salida. Pero en medio de esa oscuridad, como suele suceder en los momentos más duros, los recuerdos comenzaron a fluir sin permiso. Su mente buscó refugio en un tiempo más luminoso, cuando todavía creía que la vida estaba hecha de promesas y no de tormentas. Años atrás, Lucía era una joven llena de sueños. Había crecido en una familia modesta, en una casa pequeña de paredes encaladas y patio lleno de macetas que su madre cuidaba con devoción. Su padre era mecánico, un hombre de manos ásperas y sonrisa fácil que siempre encontraba tiempo para enseñarle a andar en bicicleta o contarle historias antes de dormir. De él aprendió la paciencia, de su madre, la ternura y la fortaleza. Lucía había soñado con estudiar diseño gráfico. Le gustaban los colores, los trazos, la posibilidad de transformar una hoja en blanco en algo vivo. Aunque no había dinero de sobra, había conseguido entrar a un instituto local gracias a una beca. Se esforzaba más que nadie, convencida de que los sueños se construyen a base de trabajo duro. En aquel entonces, su sonrisa era luminosa y confiada, la de alguien que aún no conocía la traición ni la violencia. Fue en esos años de estudiante cuando conoció a Diego. Ella trabajaba medio tiempo en una cafetería para pagar materiales y él solía pasar por allí después de salir de la oficina. La primera vez que se vieron, Diego pidió un café americano y le hizo un cumplido sobre su manera de sonreír. Lucía, acostumbrada a los clientes distraídos, se sorprendió de que él la mirara directamente a los ojos. Al principio, Diego parecía un hombre encantador. Tenía un estilo elegante, trajeado la mayoría de las veces y hablaba con seguridad. No era un joven cualquiera. Transmitía esa sensación de tener el mundo bajo control. Se interesaba por los dibujos de Lucía, le pedía que le mostrara sus bocetos en una libreta gastada que ella llevaba siempre consigo. «Tienes un talento increíble», le decía, y esas palabras eran como agua fresca en medio del cansancio. Lucía nunca había tenido un novio formal antes. Diego fue su primera experiencia en todo. La primera cena romántica, el primer paseo tomados de la mano bajo las luces de la ciudad, el primer «te quiero» susurrado en un parque. Él la hacía sentir especial, como si finalmente alguien la hubiera visto de verdad. Para una chica que había crecido entre limitaciones económicas, que siempre se esforzó el doble para ser notada, eso fue como abrir una ventana hacia un futuro distinto. Con el tiempo, la relación se volvió más seria. Diego comenzó a visitarla en casa de sus padres, llevando flores y chocolates, comportándose como el yerno perfecto. Su madre se derretía con sus gestos caballerosos y su padre, aunque reservado, terminó aceptándolo al ver que su hija se veía feliz. Lucía sentía que la vida le sonreía. Tenía un hombre que decía amarla, una carrera que avanzaba, una familia que la apoyaba. Los primeros meses fueron como un sueño. Diego la llevaba a restaurantes que ella nunca hubiera podido pagar sola. Le compraba pequeños regalos, un pañuelo de seda, un collar sencillo pero bonito.
A menudo le hablaba de sus ambiciones. Quería ascender en su trabajo, ganar más, tener una casa propia antes de cumplir los 30. Juntos lo lograremos. Y ella, inocente, lo creía todo. Pero incluso en esa etapa inicial, hubo señales que, vistas en retrospectiva, eran advertencias. La primera vez ocurrió en una fiesta universitaria. Lucía estaba platicando con un compañero de clase sobre un proyecto, cuando Diego se acercó con gesto serio y la tomó del brazo con fuerza. «No me gusta cómo te mira ese tipo», le susurró al oído. Ella, confundida, trató de explicarle que solo hablaban de tarea, pero él no quiso escuchar. Esa noche, camino a casa, le reclamó durante horas, aunque al final terminó pidiéndole disculpas con flores al día siguiente. Lucía lo perdonó rápido, convencida de que era solo un arranque de celos por amor. Con los meses esos episodios se repitieron. A veces eran pequeñas críticas. «No uses esa falda, es demasiado corta». Otras veces eran frases disfrazadas de preocupación. «¿Por qué hablas tanto con tu amiga Laura? No me gusta su influencia». Poco a poco, Lucía fue cediendo. Dejó de ver a algunas amigas, cambió su manera de vestir, adaptó sus horarios para coincidir con los de él. En ese momento, no lo percibía como control, sino como concesiones necesarias para que la relación funcionara. En el fondo, ella seguía aferrada a la idea de que Diego era el hombre que había llegado para rescatarla de una vida común. Cada vez que dudaba, él sabía cómo envolverla con palabras dulces. Le recordaba que la amaba, que quería casarse con ella, que eran un equipo. Lucía, con la inocencia de quien ama por primera vez, nunca imaginó que esa red de promesas sería también la trampa que la encadenaría. Aquellos recuerdos, que en su momento habían sido fuente de alegría, ahora regresaban como cuchillos al corazón. Sentada en la acera, con su hija llorando entre los brazos, Lucía se preguntaba en qué momento todo se había torcido. ¿Cómo había pasado de ser la chica sonriente que soñaba con diseñar mundos de colores a la mujer rota que acababa de ser expulsada en medio de la noche por el hombre que a una vez idealizó? Sus lágrimas cayeron sobre la manta de la bebé y ella, como si percibiera el dolor de su madre, se aferró a su pecho con un pequeño gemido. Lucía la acarició suavemente en la espalda, prometiéndose en silencio que aunque todo se derrumbara, no dejaría de luchar por esa niña. Desde su ventana, don Manuel siguió observando. Grababa con su teléfono, pero lo que veía lo golpeaba más que cualquier imagen. Aquella mujer no solo era una vecina, era una madre en el límite de sus fuerzas, y en ese instante decidió que no sería un simple espectador. Mientras Lucía recordaba con dolor los comienzos de su historia, en el interior de aquella casa silenciosa, Diego caminaba de un lado a otro con pasos nerviosos. Había cerrado la puerta de un portazo, dejando a su esposa y a su hija en la calle, pero la rabia aún le hervía en las venas. Se sirvió un vaso de whisky casi lleno, temblándole la mano. Tomó un trago largo, como si el alcohol pudiera justificar lo que acababa de hacer. En su mente, las cosas no eran como parecían desde afuera. Para Diego, él no era un monstruo. No, él se veía a sí mismo como un hombre que había trabajado duro para construir su vida, un hombre que había dado a Lucía más de lo que ella jamás habría tenido sin él. En su relato interno, ella debía estar agradecida, debía entender que todo lo que hacía, incluso los gritos, incluso las humillaciones, era porque la amaba y quería lo mejor para ella. Desde joven, Diego había crecido con la idea de que un hombre debía ser fuerte, controlador, el que manda. Su padre había sido un hombre autoritario, que jamás aceptaba un no como respuesta. En su casa se había aprendido que la voz más alta siempre tenía la razón. Y aunque odiaba admitirlo, Diego había heredado esa forma de ver el mundo. Cuando conoció a Lucía, lo que más le atrajo de ella fue su dulzura. Esa sonrisa tímida, ese brillo en los ojos cuando hablaba de sus sueños. Para él, esa inocencia era un tesoro, pero también una debilidad que podía moldear. Pensó que ella sería la esposa perfecta, alguien a quien proteger, alguien que dependiera de él, alguien que nunca lo cuestionara. Durante los primeros meses, Diego disfrutaba mostrándole un mundo que ella no conocía. Le gustaba ver su asombro en los restaurantes caros, en los paseos por zonas exclusivas.
Esa gratitud silenciosa de Lucía lo hacía sentir poderoso, casi indispensable. Pero con el tiempo, esa sensación de control se volvió necesidad. Cada vez que ella reía con otra persona, cada vez que recibía un mensaje en su teléfono, un veneno lento le recorría la sangre. En su cabeza, esas cosas eran señales de que ella podría alejarse, de que su control podía resquebrajarse. Así fue como comenzaron los celos. Al principio, pequeñas observaciones disfrazadas de preocupación. Después, prohibiciones directas. Diego nunca se vio a sí mismo como abusador. Se repetía que era protector. Lucía no sabe cómo es el mundo, se decía. Yo la cuido de las malas influencias. Incluso cuando la aislaba de sus amigas o le revisaba el celular a escondidas, lo justificaba como medidas necesarias para mantener la relación. Cuando nació su hija, esa necesidad de control se intensificó. En lugar de verlo como un nuevo comienzo, lo percibió como una carga que debía mantener bajo sus reglas. Se molestaba si Lucía tardaba demasiado en responderle un mensaje porque estaba cuidando a la niña. Se enfurecía si la comida no estaba lista porque la bebé había llorado toda la tarde. En su cabeza, ser padre no era compartir responsabilidades, sino reforzar su autoridad. Soy el que trabaja, soy el que pone la comida en la mesa. Ella tiene que obedecer. Esa noche, la discusión había empezado como tantas otras. Un reproche insignificante que fue creciendo como un incendio. Lucía había mencionado que necesitaba dinero para comprar medicina para la niña. Diego, con el cansancio del día encima y unas copas de más, explotó. ¿Otra vez? ¿Siempre quieres gastar? ¿No eres capaz de organizar nada? Y así, entre gritos, se desató la tormenta. Cuando la empujó hacia la calle, no pensó en el frío, no pensó en la bebé. En su mente solo había una idea: demostrar quién mandaba, mostrarle que sin él no tenía nada, que debía aprender su lugar. Esa era la lógica torcida que lo dominaba. Sin embargo, cuando cerró la puerta y se quedó solo en la sala, el eco del llanto de su hija lo persiguió. Por un instante, un destello de duda lo atravesó. ¿Había ido demasiado lejos? Caminó hasta la ventana, corrió un poco la cortina y alcanzó a ver la silueta de Lucía sentada en la acera, abrazando a la bebé. Su cuerpo temblaba y aún desde esa distancia pudo escuchar los sollozos de la niña. Diego apretó los dientes y apartó la cortina bruscamente. Se lo buscó, murmuró para sí mismo, convencido de su propio guión. Ella siempre exagera, siempre me provoca, tiene que aprender a obedecer. Mañana seguro vuelve, no tiene a dónde ir. Lo que no sabía es que al otro lado de la calle un lente frío lo observaba todo. Don Manuel seguía grabando en silencio, con una mezcla de indignación y compasión. Cada gesto, cada palabra de aquella noche quedaba atrapada en el pequeño dispositivo que pronto se convertiría en una arma de verdad. Dentro de la casa, Diego volvió a sentarse con el vaso de whisky. En su mente, la historia estaba clara. Él era el hombre fuerte, el proveedor, el que tenía derecho a poner las reglas. Y Lucía, con todo y su hija, no era más que alguien que debía aprender a vivir bajo sus condiciones. Pero esa misma noche, sin saberlo, había perdido la narrativa. El video que nacía en la oscuridad de la calle pronto mostraría al mundo quién era realmente Diego. No el hombre exitoso y elegante que presumía, sino alguien dominado por su rabia y su necesidad de controlar. Y cuando la verdad saliera a la luz, ya no habría marcha atrás. El eco de la puerta cerrándose todavía retumbaba en la mente de Lucía mientras seguía sentada en la acera con su hija en brazos. La frialdad de esa noche la obligó a buscar refugio en los recuerdos, como si al mirar hacia atrás pudiera encontrar una explicación para lo que estaba viviendo. Y allí estaban, como sombras que se volvían cada vez más nítidas, los primeros momentos en que supo que algo no estaba bien, aunque entonces no quiso verlo. Al principio, eran escenas casi inofensivas. Una llamada telefónica que no contestaba a tiempo,
y que despertaba en Diego un torrente de preguntas. Un gesto de disgusto cuando ella elegía una blusa demasiado llamativa para su gusto. Un comentario mordaz, disfrazado de broma, sobre cómo se arreglaba el cabello. Lucía, ingenua, pensaba que esos detalles eran muestras de interés, señales de que él se preocupaba demasiado por ella. Una tarde, por ejemplo, había ido a visitar a una amiga de la infancia. Hacía semanas que no se veían y pasaron horas hablando de los viejos tiempos. Cuando regresó a casa, Diego estaba sentado en el sofá, con los brazos cruzados y la mirada fija en el reloj. «¿Dónde estabas?», preguntó con un tono helado. Lucía intentó explicarle, pero él no la dejó terminar. «¿Y qué tanto tenían que hablar? ¿Acaso no tienes suficiente con tu vida aquí?», replicó levantándose con brusquedad. Esa noche no le dirigió la palabra. El silencio fue su castigo. Y aunque al día siguiente apareció con flores y una sonrisa forzada, en el corazón de Lucía había quedado una espina. Con el tiempo, las discusiones aumentaron. Siempre comenzaban con detalles mínimos, un plato de comida que no estaba a su gusto, un mensaje de texto sin responder o una risa compartida con algún compañero de estudios. Diego no levantaba la mano todavía, pero su voz se volvía un látigo. Cada palabra cargada de desprecio la hacía más pequeña, más insegura. «Tú no entiendes cómo funciona el mundo, Lucía», decía con aire de superioridad. «Si me escuchas, te irá bien. Si no, terminarás como todos esos mediocres». Ella asentía en silencio, convencida de que si aguantaba, todo volvería a ser como al principio. La ilusión del hombre atento y enamorado aún pesaba más que las señales de alerta. Hubo un día, sin embargo, que marcó un antes y un después. Lucía estaba preparando la cena, y la niña, todavía bebé, comenzó a llorar en la cuna. Se apresuró a atenderla y cuando volvió a la cocina la sopa estaba hirviendo demasiado. Diego, al entrar y ver la escena, golpeó la mesa con el puño. «No sirves ni para cuidar de tu hija ni para cocinar», gritó y los platos temblaron con la fuerza de su golpe. Lucía lo miró con miedo. Fue la primera vez que sintió un escalofrío real en su presencia. Una sensación que le advirtió que la línea entre los gritos y la violencia física podía romperse en cualquier momento. Esa noche, mientras intentaba dormir con la niña en brazos, comprendió que ya no era solo cuestión de celos o control. Algo más oscuro comenzaba a crecer en su matrimonio. Los vecinos también empezaban a notarlo. Don Manuel, desde la casa de enfrente, había escuchado más de una vez las voces elevadas. Una vez incluso vio a Lucía salir al patio con los ojos rojos, como si acabara de llorar. Había querido preguntarle, ofrecerle ayuda, pero ella siempre respondía con una sonrisa rápida y forzada. Esta sonrisa que decía, «todo está bien», aunque la verdad fuera otra. Lucía, mientras tanto, seguía atrapada en el ciclo de arrepentimiento y reconciliación. Diego sabía exactamente cómo pedir perdón. Un ramo de flores, una cena elegante, promesas de que cambiaría. Y ella, agotada y con el corazón lleno de dudas, lo perdonaba una y otra vez. La esperanza de que todo mejorara era más fuerte que el miedo. Sin embargo, cada reconciliación era más corta y cada explosión más violenta. La voz de Diego ya no era solo un trueno pasajero, se había convertido en una tormenta que amenazaba con destruirlo todo. Y aunque Lucía intentaba convencerse de que lo hacía por amor, en el fondo empezaba a comprender que estaba entrando en una trampa de la que sería muy difícil salir. Esa trampa se selló definitivamente la noche en que él, en un arranque de furia, golpeó la puerta con tanta fuerza que el marco se astilló. La niña, asustada, rompió a llorar desconsoladamente. Lucía la tomó en brazos, tratando de calmarla, y en ese instante supo que ya no era solo cuestión de ella. Ahora había una vida pequeña, vulnerable,
que dependía de su fuerza, pero aún no estaba lista para reconocerlo del todo. En su mente la esperanza seguía luchando contra el miedo. Quizás, pensaba, Diego estaba pasando por un mal momento, tal vez era el trabajo, tal vez el estrés, y así, con cada excusa, el círculo se cerraba un poco más. Mientras las primeras luces del amanecer aparecían en sus recuerdos, Lucía comprendía en esa cera fría que la historia había empezado mucho antes de aquella noche, que cada grito, cada humillación, cada mirada de desprecio había sido un ladrillo en el muro que ahora la mantenía afuera, con su hija en brazos, y que aunque ignoraba las señales, la verdad era innegable. Estaba atrapada en un matrimonio que la estaba destruyendo. Y al otro lado de la calle, don Manuel, con su cámara aún grabando, intuía que esa noche no era un episodio aislado, sino una punta de un iceberg que había estado oculto demasiado tiempo. Don Manuel apenas podía conciliar el sueño esa noche. Desde la ventana de su sala había presenciado una de las escenas más duras que jamás hubiera imaginado. Lucía, en la acera, temblando de frío con su hija en brazos, expulsada de su propio hogar como si no valiera nada. Aún sentía un nudo en la garganta, la indignación clavada en el pecho como una espina. Tenía 62 años y llevaba más de 20 viviendo en la misma calle. Había visto familias mudarse, niños crecer, fiestas y funerales. Pero pocas veces había sentido tanta impotencia como al ver a su vecina en esa situación. ¿Cómo puede un hombre tratar así a su esposa y a su hija?, murmuraba mientras revisaba las imágenes que había grabado en su teléfono. El video era claro. Se veía a Diego empujando a Lucía, la maleta volando por los aires, el llanto de la niña atravesando la oscuridad. Su esposa, doña Teresa, lo miraba con preocupación. «Manuel, no te metas en problemas», le dijo sentándose a su lado. «Tú sabes cómo es Diego, de carácter explosivo. No quiero que mañana venga a gritarte o a golpearte por entrometido». Pero Manuel negó con la cabeza, apretando los labios. «Teresa, lo que vimos no es un pleito común, es violencia, y no puedo quedarme callado». Ella bajó la mirada, consciente de que tenía razón. En el fondo también sentía la misma indignación, pero el miedo la paralizaba. Diego era un hombre de presencia fuerte, siempre con la voz en alto, acostumbrado a imponer respeto. Nadie en la colonia se atrevía a contradecirlo abiertamente. Esa noche, mientras la mayoría dormía, Manuel permaneció despierto. Observaba de vez en cuando hacia la acera. Lucía seguía ahí, acurrucada contra la pared con su hija dormida en brazos. La manta apenas la cubría, y él sabía que el frío de la madrugada era implacable. «No podemos dejarla ahí», dijo finalmente poniéndose de pie. Tomó una chamarra vieja y salió de la casa ignorando las súplicas de Teresa. Cruzó la calle con pasos firmes y se acercó a Lucía. Ella lo miró sobresaltada, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, como si temiera que incluso un gesto de ayuda pudiera convertirse en amenaza. «Tranquila, hija», dijo Manuel con voz suave. «No vengo a juzgarte ni a preguntar nada. Solo no puedo permitir que te quedes aquí con la niña en brazos». Lucía intentó responder, pero un sollozo le cortó las palabras. Se limitó a asentir, abrazando con más fuerza a su hija. «Ven, pasa a mi casa», continuó él. «Teresa y yo te haremos un té caliente y la niña podrá descansar un poco». Por un momento Lucía dudó. Miró hacia la puerta cerrada de su hogar, esa puerta que hasta hace unas horas era símbolo de refugio y que ahora se había convertido en un muro de rechazo. Luego miró al rostro cansado pero honesto de don Manuel y tomó una decisión. «Gracias», murmuró apenas audible. Manuel la ayudó a levantarse y la acompañó hasta su casa. Teresa ya los esperaba con una frazada y una taza de leche tibia. La bebé, al sentir el calor, se calmó poco a poco y su llanto se transformó en un suspiro de agotamiento. Lucía, por primera vez en horas, sintió un mínimo respiro. Mientras la acomodaban en el sofá, Manuel sacó el teléfono. «Grabé todo», le dijo en voz baja, mostrando el video. Lucía lo miró sorprendida, con una mezcla de miedo y alivio. «¿Por qué lo hizo?», preguntó casi en un susurro.
Porque alguien tiene que hacerlo, respondió él. Este video puede ayudarte algún día. No estás sola, Lucía. Ella bajó la mirada, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas otra vez. No por tristeza, sino porque en ese instante comprendió que, aunque Diego intentara aislarla del mundo, aún existían personas dispuestas a tenderle la mano. Esa noche, mientras la colonia dormía, se formó un lazo invisible entre el vecino y la mujer que acababa de perder su hogar. Manuel ya no sería solo un espectador, se estaba convirtiendo en el testigo clave, en la voz que podría transformar su dolor en justicia. Lo que ninguno de los tres, Lucía, Manuel o incluso Teresa, sabían es que esa decisión de encender la cámara cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Porque lo que comenzó como un gesto de solidaridad pronto se convertiría en el principio de una historia de amor inesperada, nacida en medio del dolor, pero destinada a desafiar la oscuridad. Lucía no recordaba la última vez que había dormido tranquila. Aquella madrugada, en el sofá de la sala de don Manuel y doña Teresa, por primera vez en semanas, su respiración se hizo más lenta. La bebé, agotada de tanto llorar, descansaba profundamente sobre su pecho, arropada con una frazada que olía a lavanda. Afuera, la calle seguía cubierta por la penumbra y el silencio, pero dentro de aquella casa se había encendido un pequeño fuego de compasión. Manuel no pudo dormir. Pasaba de la ventana al sillón, vigilando que todo estuviera en calma. El rostro de Lucía, pálido y marcado por las lágrimas, se le quedó grabado como una herida propia. Recordaba el momento exacto en que los ojos de ella se cruzaron con los suyos desde la acera. Esa mirada era un grito de ayuda que ya no podía ignorar. Al amanecer, Teresa preparó café y pan recién tostado. Lucía, con los ojos hinchados por el llanto, se disculpó por haberlos incomodado. «No tienes nada que disculpar», le dijo Teresa con dulzura. «Aquí estás segura, hija». Lucía bajó la mirada, acariciando suavemente la cabeza de su bebé. No estaba acostumbrada a recibir palabras de consuelo. Con Diego, cada error era un motivo de crítica, cada debilidad una excusa para hundirla más. Y ahora escuchar una voz cálida después de tanto dolor era como un bálsamo inesperado. Ese primer día pasó casi en silencio. Lucía ayudó a Teresa en la cocina, agradeciendo cada gesto, mientras Manuel salía a hacer unas compras. Pero la calma era frágil. Desde la ventana se veía la casa de enfrente, esa puerta cerrada que parecía vigilarla. Cada vez que pensaba en Diego, un escalofrío recorría su cuerpo. Temía que apareciera en cualquier momento, exigiendo que regresara. Manuel al volver notó ese temor en los ojos de Lucía. «No te preocupes», le dijo. «Si se atreve a hacer algo, no estará sola. Lo grabé todo, ¿recuerdas? Esa prueba lo puede desenmascarar». Lucía asintió, aunque todavía le costaba creer que alguien se atreviera a enfrentarse a Diego. Los días siguientes fueron un extraño equilibrio entre la tensión y el alivio. Por un lado, Lucía se sentía segura bajo el techo de Manuel y Teresa. Por otro, sabía que Diego no tardaría en darse cuenta de que ella estaba con los vecinos. Una noche, de hecho, escucharon golpes en la puerta de la casa de enfrente y la voz de Diego gritando insultos al aire. Nadie respondió, pero el eco de sus gritos recorrió toda la cuadra. Esa misma noche, mientras Manuel cerraba las cortinas, se acercó a Lucía y le habló en voz baja. «Ese hombre no sabe lo que tiene, y no merece lo que perdió». Ella lo miró sorprendida. No era común escuchar palabras tan directas, y mucho menos de un hombre. Hubo un silencio breve, roto solo por el murmullo de la televisión apagada. Lucía no respondió, pero dentro de ella algo comenzó a removerse, una chispa de dignidad que creía extinguida. Con el paso de las semanas, la rutina se volvió más llevadera. Teresa se encargaba de la cocina, Lucía ayudaba con las tareas de la casa y Manuel se ocupaba de las compras y reparaciones. Poco a poco, la bebé empezó a sonreír otra vez, como si sintiera que el ambiente ya no estaba cargado de tensión. Una tarde, mientras Manuel reparaba una lámpara en el patio, Lucía salió a tender ropa. El sol iluminaba su rostro cansado, pero en ese instante, cuando se cruzaron las miradas, él percibió una belleza distinta, la de una mujer que, a pesar de las cicatrices, seguía de pie. Lucía bajó los ojos de inmediato, apenada por sentirse observada,
pero en su interior nació una extraña sensación de gratitud que rozaba con algo más. «Gracias por todo, don Manuel», le dijo esa tarde con la voz entrecortada. «Si no fuera por usted, no sé dónde estaría ahora». Él dejó la herramienta a un lado y sonrió con humildad. «No me des las gracias, Lucía. Solo hice lo que cualquier persona decente debería haber hecho». Pero en su corazón sabía que no era del todo cierto. Había muchos que se habrían quedado callados, muchos que habrían cerrado las cortinas y fingido no ver nada. Él había tomado una decisión, y esa decisión lo estaba acercando a un destino que nunca imaginó: convertirse en el refugio de una mujer rota que poco a poco empezaba a reconstruirse. Esa noche, mientras Lucía arrullaba a su hija en la sala, Manuel la observó desde la puerta. Había algo en esa imagen, madre e hija unidas en la fragilidad, que lo conmovía profundamente. En silencio, se prometió que mientras él estuviera cerca, jamás volvería a verlas en la calle. Y aunque ninguno de los dos se atrevía a reconocerlo todavía, en ese pequeño hogar improvisado empezaba a gestarse una historia distinta, no de control ni de violencia, sino de respeto, apoyo y un afecto que tarde o temprano florecería en algo más fuerte. Las semanas en casa de Manuel y Teresa le habían devuelto a Lucía una calma que casi había olvidado que existía. La bebé sonreía más a menudo, el peso en su pecho se hacía un poco más ligero y por primera vez en mucho tiempo podía dormir sin sobresaltos. Pero esa paz era frágil, sostenida por un hilo invisible que amenazaba con romperse en cualquier momento. Y el momento llegó una tarde gris, cuando la lluvia apenas comenzaba a golpear los techos de la colonia. Diego apareció en la calle. Vestía su traje oscuro, el mismo con el que solía presumir en el trabajo, pero su aspecto era desaliñado. La corbata torcida, los ojos enrojecidos, el andar tambaleante. Había bebido, eso era evidente. Se plantó frente a la casa de Manuel y comenzó a golpear la puerta con fuerza. «¡Lucía!», gritaba con voz ronca. «¡Sal de ahí ahora mismo!». Lucía, que estaba en la cocina con Teresa, sintió cómo la sangre se le helaba. Abrazó instintivamente a su hija, que comenzó a llorar por el estruendo. «Tranquila, hija», dijo Teresa, aunque ella misma temblaba. «Manuel está aquí». En efecto, Manuel ya estaba de pie, su celular en la mano, grabando discretamente desde la ventana antes de abrir la puerta. Cuando finalmente se decidió a enfrentar a Diego, lo hizo con voz firme. «Ya basta, Diego. No tienes derecho a venir a gritar ni a golpear puertas». «¿Y tú quién te crees?», espetó Diego con los ojos encendidos de furia. «Esa mujer es mi esposa, y esa niña es mi hija». «Esa mujer no es tu propiedad», replicó Manuel sin apartar la mirada. «Y lo que hiciste, echarlas a la calle en medio de la noche, no tiene perdón». Los vecinos comenzaron a asomarse. Cortinas que se movían, ventanas entreabiertas. Todos escuchaban, todos miraban, pero pocos se atrevían a intervenir. Diego, consciente de las miradas, se sintió expuesto, y la humillación encendió aún más su rabia. «Lucía, si no sales ahora mismo, te juro que esto no va a terminar bien», amenazó golpeando de nuevo la puerta. Dentro, Lucía lloraba en silencio. El miedo la paralizaba, pero al mismo tiempo una voz interior le gritaba que no debía ceder. Recordó el video que Manuel había grabado aquella noche, las palabras de apoyo de Teresa, la calma que por fin había sentido al vivir lejos de él. Y aunque el temblor de sus manos la delataba, decidió no moverse. Manuel, viendo la angustia en el rostro de Lucía, dio un paso más al frente. «Ya está grabado, Diego. Cada palabra, cada amenaza. ¿Quieres que lo vea la policía?». Por un instante, el rostro de Diego se contrajo. Sabía que ese video era un arma en su contra. Sabía que su reputación, esa imagen de hombre respetable, podía derrumbarse si la verdad salía a la luz. «No me amenaces, viejo metiche», escupió finalmente, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Manuel no respondió. Se limitó a sostenerle la mirada, el celular aún apuntando hacia él. Diego, tambaleante, retrocedió unos pasos. Los murmullos de los vecinos lo alcanzaron como dagas. «¡Qué vergüenza! ¿Viste lo que le hizo?
Siempre sospeché de ese hombre. La lluvia se intensificó y Diego, derrotado momentáneamente, se alejó tambaleante hacia la oscuridad de la calle. Pero todos sabían que no era una retirada definitiva. Era apenas una pausa, la calma tensa antes de la siguiente tormenta. Dentro de la casa, Lucía se dejó caer en una silla, abrazando a su hija con desesperación. Teresa la rodeó con sus abrazos, intentando consolarla, mientras Manuel guardaba el video en varias carpetas del celular, decidido a que esa prueba nunca se perdiera. «Ese hombre no va a parar fácilmente», dijo con gravedad. «Pero no está sola Lucía. Aquí estamos, y ahora tenemos cómo enfrentarlo». Lucía lo miró a los ojos, y por primera vez sintió que aquellas palabras no eran solo consuelo, eran una promesa. Y en medio del miedo, algo dentro de ella empezó a fortalecerse. Porque aunque la tormenta había vuelto a golpear la puerta, también había descubierto que no todo estaba perdido. Tenía un refugio, un aliado y tal vez un futuro distinto que aún estaba por escribirse. El silencio que siguió a la retirada de Diego fue engañoso. Durante unos días, la calle volvió a la calma habitual, vecinos que saludaban al pasar, niños jugando en las aceras, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. Pero Lucía sabía que esa calma era frágil, un espejismo antes de que el verdadero golpe cayera. No tardó mucho en comprobarlo. Una mañana, mientras recogía la ropa tendida en el patio de Manuel, escuchó el timbre de la casa. Teresa atendió la puerta y regresó con un sobre en la mano. «Es para ti», dijo con voz tensa, entregándole el documento. Lucía lo abrió con dedos temblorosos y encontró una citación legal. Diego había iniciado un proceso para reclamar la custodia de la niña. Alegaba que ella era emocionalmente inestable y que había abandonado el hogar conyugal, poniendo en riesgo el bienestar de la menor. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. No puede hacerme esto», balbució, las lágrimas desbordándose. «Él fue quien nos echó. Él nos dejó en la calle». Teresa la abrazó con fuerza. «Eso lo sabemos nosotros, hija, y lo sabe Manuel, y lo saben los vecinos que lo vieron. Pero tienes que ser fuerte. Él va a usar todo lo que pueda para manipular». Esa misma noche, Diego apareció otra vez, aunque esta vez no gritó ni golpeó la puerta. Vestía traje limpio, bien peinado, con una serenidad calculada. Tocó suavemente y esperó a que Manuel lo recibiera. «Solo quiero hablar con mi esposa», dijo con voz suave, casi convincente. «No quiero problemas». Lucía escuchaba desde el interior, con la bebé en brazos. Esa voz melosa era la misma que tantas veces la había confundido, la misma que venía después de los golpes verbales, la que le hacía creer que todavía quedaba algo de amor. Pero ahora, con la citación legal en la mesa, sabía que no era más que otra máscara. Manuel, firme, respondió: «Lucía no está obligada a hablar contigo. Si quieres verla, hazlo a través de los abogados». Los ojos de Diego se oscurecieron, aunque su sonrisa permaneció. «Viejo metiche, ¿de verdad crees que puedes interponerte entre un padre y una hija?», susurró con tono venenoso. «Tarde o temprano, ella volverá a mí. Siempre lo hace». Manuel cerró la puerta sin responder. Lucía sintió un escalofrío. Las palabras de Diego la persiguieron como un eco en su mente. Siempre lo hace. Y lo peor es que en el pasado habían sido ciertas. Había regresado una y otra vez, atrapada en un ciclo de disculpas y promesas rotas. Pero ahora no estaba sola. Los días siguientes fueron una batalla psicológica. Diego comenzó a difundir rumores entre conocidos, que Lucía sufría de depresión, que era incapaz de cuidar de la niña, que había inventado todo para victimizarse. Algunos vecinos lo escuchaban con escepticismo, pero otros, influenciados por su porte elegante y su tono seguro, comenzaron a murmurar. Lucía lo notaba en las miradas. Algunas eran de compasión, otras de duda. Cada comentario que llegaba a sus oídos era como una daga. «¿Y si me quita a mi hija?», preguntaba en voz baja con la desesperación en el rostro. Manuela miraba con determinación. «No lo hará, Lucía. Tenemos el video. Tenemos testigos. Yo mismo iré contigo a donde haga falta». Pero el miedo seguía devorándola. Recordaba cómo Diego podía manipular a cualquiera, jefes, amigos, incluso a sus propios padres. Siempre sabía qué decir, cómo sonreír, cómo fingir. ¿Y qué pasaría si convencía también al juez? Una noche, incapaz de dormir, salió al patio y se encontró con Manuel sentado en una silla observando el cielo estrellado. «No puedo más»,
susurró Lucía, rompiendo en llanto. No tengo fuerzas para enfrentarme a él. Manuel la miró con ternura y tras unos segundos habló con voz firme. Lucía, lo que hiciste aquella noche al no regresar con él ya fue un acto de valentía. Tú crees que no tienes fuerza, pero lo que hiciste es más fuerte que cualquier cosa. ¿Sabes cuántas mujeres no logran dar ese paso? Ella lo observó en silencio, sorprendida por sus palabras. Ese hombre vive de tu miedo, continuó Manuel. Mientras sigas pensando que él tiene todo el poder, seguirá controlándote. Pero si decides luchar, aunque tiemble tu voz, aunque te sientas débil, entonces será él quien empiece a perder. Las palabras calaron hondo. Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro, comprendió que ya no podía retroceder. Tenía que enfrentar la tormenta, no solo por ella, sino por la vida que sostenía en sus brazos. Esa misma noche tomó una decisión. Denunciaría a Diego. Con el video de Manuel, con los testimonios de los vecinos, con la verdad de su lado. Ya no podía permitir que el miedo definiera su vida. Diego, mientras tanto, seguía moviendo sus piezas, convencido de que tenía todo bajo control, pero no imaginaba que la mujer que siempre había considerado débil estaba empezando a descubrir una fuerza que ni él ni ella misma conocían. Y cuando esa fuerza saliera a la luz, el poder que había tenido sobre ella se desmoronaría como un castillo de arena bajo la marea. El amanecer del lunes llegó con un aire pesado. Lucía había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez en su mente las palabras de Manuel. Ese hombre vive de tu miedo. Tenía razón, y por primera vez en mucho tiempo, la idea de enfrentar a Diego no la paralizaba tanto como antes. Con la bebé en brazos y el corazón latiendo con fuerza, aceptó el plan que Manuel y Teresa le habían propuesto. Iría a la comisaría a presentar una denuncia formal. No sería fácil. Sabía que habría preguntas incómodas, dudas, papeleos interminables, pero también sabía que esa era la única forma de cortar el ciclo. Manuel la acompañó. Caminaba a su lado con paso firme, como si quisiera transmitirle seguridad solo con su presencia. En el bolsillo llevaba el celular, con el video guardado en varias copias, listo para mostrarlo si era necesario. Al llegar, la sala de espera de la comisaría estaba casi vacía. El olor a café rancio se mezclaba con el de papeles viejos y desinfectante. Un oficial de guardia levantó la vista, sorprendido al verlos. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó con tono rutinario. Lucía tragó saliva y con la voz temblorosa respondió: «Vengo a denunciar a mi esposo». El silencio se hizo denso por un instante. El oficial levantó las cejas, pero asintió con profesionalismo y los condujo a una oficina. Allí, una agente más joven tomó declaración. Lucía narró, entre lágrimas, la noche en que fue expulsada a la calle con su hija en brazos, los insultos, las amenazas constantes, los golpes en las puertas. ¿Tiene pruebas?, preguntó la agente. Manuel sacó el teléfono y mostró el video. La imagen era clara. Diego empujando a Lucía, la niña llorando, los gritos resonando en la calle. La agente lo observó con gesto serio y asentó. «Esto es suficiente para iniciar un proceso», dijo. «También necesitamos los testimonios de los vecinos». Lucía, con los ojos hinchados, murmuró. «Ellos vieron todo. Don Manuel y varios más pueden declarar». La agente asintió otra vez y comenzó a llenar los formularios. Al salir de la comisaría, Lucía sintió que un peso se había aligerado en su pecho. No era la libertad total, pero sí un primer paso. «Lo hiciste, hija», dijo Manuel con una sonrisa tenue. «Te enfrentaste a él de la única forma que lo detendrá». Pero la calma duró poco. Esa misma tarde, Diego apareció en la colonia con una actitud distinta. Ya no gritaba ni golpeaba puertas. Caminaba erguido con una sonrisa arrogante, saludando a los vecinos como si nada hubiera pasado. Algunos le devolvieron el saludo, otros lo evitaron, pero él no se detuvo hasta llegar a la casa de Manuel. «Lucía», dijo con voz alta pero controlada, «me enteré de tu denuncia. ¡Qué gran error cometiste!». Lucía lo observaba desde la ventana, con la niña en brazos. Su cuerpo temblaba pero no se movió. «Ese video no significa nada», continuó Diego, ahora mirando directamente a Manuel. «¿De verdad crees que puedes destruirme con un par de imágenes?
Tengo amigos, tengo abogados. Ustedes no tienen idea de con quién se metieron. Manuel salió al porche y lo encaró. Tienes razón, Diego. Sí tenemos idea, y ahora ya no tienes el poder de callarla. Los vecinos comenzaron a salir. La confrontación atraía miradas. Algunos grababan con sus propios celulares. Diego, por primera vez, se dio cuenta de que ya no era solo Lucía contra él, era toda una comunidad que empezaba a mirarlo con desprecio. Esa noche, en la mesa de Manuel, la tensión aún flotaba en el aire. Lucía estaba agotada, pero algo dentro de ella brillaba diferente. Ya no era la mujer que temía cada golpe en la puerta. Había dado un paso irreversible. «Gracias, don Manuel», dijo con voz firme. «No sé qué habría hecho sin usted». Él negó suavemente. «No me llames don. Soy Manuel. Y de ahora en adelante no estarás sola en nada». Lucía lo miró fijamente por unos segundos. Había sinceridad en sus palabras, un compromiso que iba más allá de la simple solidaridad. En ese instante lo entendió. Manuel ya no era solo un vecino que la había rescatado. Era el sostén que necesitaba para reconstruir su vida. Y aunque Diego aún tenía cartas por jugar, esa noche Lucía durmió con la certeza de que, pase lo que pase, ya no retrocedería jamás. Las semanas siguientes fueron una batalla constante. Diego, fiel a su estilo, intentó contraatacar por todos los medios. Envió abogados que presentaron recursos, buscó aliados en la colonia e incluso trató de ganarse la simpatía de algunos familiares de Lucía con su discurso de víctima. Pero cada movimiento suyo se encontraba con una pared. El video de Manuel, los testimonios de los vecinos, la denuncia ya registrada. En la primera audiencia, la arrogancia de Diego se desmoronó poco a poco. El juez observó el video varias veces, tomó nota de las declaraciones y finalmente dictó una orden de restricción que le prohibía acercarse a Lucía y a la niña. Al escuchar la resolución, Diego perdió el control y comenzó a gritar en la sala. «¡Esto es una farsa! ¡Esa mujer me quiere arruinar la vida!». El juez golpeó la mesa con el mazo y ordenó silencio. Ese estallido fue la confirmación que todos necesitaban. Detrás de la fachada de hombre respetable había un temperamento violento e incontrolable. Lucía salió del tribunal con las piernas temblando, pero con el corazón más firme que nunca. No estaba sola. Manuel la acompañaba, caminando a su lado como un escudo silencioso. Los días comenzaron a cambiar. Por primera vez, Lucía pudo pasear con su hija sin sentir miedo de encontrarse a Diego en cada esquina. La colonia, que al principio había murmurado rumores, ahora la miraba con respeto. Varios vecinos se acercaron a decirle que admiraban su valentía, que ellos también habían sospechado de Diego, pero nunca se atrevieron a hablar. Una tarde, mientras Manuel reparaba la cerca de su patio, Lucía se acercó con la niña en brazos. La pequeña reía, jugando con los dedos de su madre, y el sol poniente bañaba la escena con un tono dorado. «Nunca pensé que podría volver a sonreír así», dijo Lucía observando a su hija. «Siempre imaginé que mi vida iba a ser miedo y silencio». Manuel dejó la herramienta a un lado y la miró con serenidad. «El silencio es lo que él quería, pero tú elegiste otra cosa, y eso cambió todo». Hubo un momento de silencio entre ambos. La niña balbuceó una risa rompiendo la tensión. Lucía levantó la vista y encontró en los ojos de Manuel algo que no había buscado, pero que ahora comprendía que siempre había estado ahí. Una ternura distinta, paciente, sin exigencias ni condiciones. Con el tiempo, esa complicidad se convirtió en algo más. No fue inmediato ni forzado. Lucía aún tenía cicatrices que sanar, noches en las que las pesadillas la despertaban sudando frío, pero cada vez que eso ocurría, Manuel estaba ahí, sentado en la sala, esperándola con un vaso de agua o simplemente con su compañía. El rumor en la colonia cambió. Ya no hablaban de Diego como un hombre ejemplar, sino de un esposo que había perdido todo por su violencia. En cambio, miraban a Lucía y a Manuel como símbolo de resiliencia, de que incluso en medio del dolor podía nacer una nueva oportunidad. Un día, mientras Lucía ordenaba algunas cajas con ropa que ya no usaba, encontró la maleta con la que había sido expulsada aquella noche. La abrió y vio la manta vieja que había envuelto a su hija, todavía con manchas de polvo de la cera.
La acarició con cuidado, sintiendo un nudo en la garganta. Manuel entró en la sala en ese momento y la vio llorar. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Sí, es solo recordar esa noche y darme cuenta de lo lejos que hemos llegado. Manuel sonrió y le tomó la mano. No estás sola, Lucía, y nunca volverás a estarlo. Esa noche, mientras la colonia se sumía en silencio, Lucía se sentó a escribir en un cuaderno nuevo. Era un diario que había comenzado después de la denuncia, una forma de ordenar sus pensamientos. En la primera página de esa noche escribió: aquella vez pensé que todo había terminado para mí, pero fue el comienzo de mi libertad. Perdí un hogar que nunca lo fue y encontré uno nuevo en un lugar inesperado. Aprendí que la fuerza no es no tener miedo, sino avanzar a pesar de él. Y descubrí que incluso después de la oscuridad más profunda, siempre hay alguien dispuesto a encender una luz. Cerró el cuaderno y miró a su hija, dormida en la cuna, con una paz que nunca había tenido antes. Y luego levantó la vista hacia Manuel, que le sonreía desde la puerta. Y por primera vez, Lucía sintió que su historia ya no estaba marcada por el dolor, sino por la esperanza. Diego, en algún lugar de la ciudad, enfrentaba el peso de sus propias acciones. Sus gritos ya no tenían eco, su poder ya no intimidaba, y sus amenazas se habían convertido en un recordatorio de lo que había perdido para siempre. Lucía, en cambio, había ganado algo invaluable: su voz, su dignidad, y la certeza de que, pase lo que pase, nunca volvería a ser la misma mujer que una noche fue echada a la calle con su hija en brazos. Y así, entre las luces cálidas del hogar de Manuel, comenzó a escribir el capítulo más importante de su vida, uno donde el amor y el respeto reemplazaban al miedo y donde el futuro, por fin, estaba en sus propias manos.